Comprendo muy bien que no tengas otra intención que la de tratarme, pero... Tengo demasiado tiempo libre, nada que leer, nada de llamar por teléfono, nada de emitir video o radio, solo algo de música de esos discos. He memorizado tantas canciones que puedo empezar a tocarlas mañana mismo. ¿De verdad que no tienes nada más? ¿Algún entretenimiento real? No. ¿Por qué esa respuesta rápida? ¿Qué diablos sueles hacer viviendo en esta casa? ¿Qué tal si jugamos un juego? Resulta que la gente que vivía antes en esta casa dejó una baraja de cartas. Lo sé, la dejaron en la estantería. Pero no tengo 10 años. Solo jugar a las cartas no es un entretenimiento en absoluto. Ya veo. Entonces, ¿apostamos algo? Pero... ¿tienes siquiera algo que apostar? No parece que tengas tanto dinero. Entonces, ¿qué te parece esto? Estas van a ser nuestras fichas. Jugaremos al póker con ellas como apuesta. Regla de Texas Hold'em Hilltops. La apuesta inicial es de una pieza. No hay límite máximo. Si consigues ganar todo mi bankroll de 16 piezas, te daré el derecho de salir libremente de esta casa. ¿Eh? ¿Estás seguro de eso? Tienes bastante confianza en ti mismo. ¿Y qué pasa si ganas? ¿Debo darte también todos mis activos ocultos? No tiene sentido usar algo que no está aquí ahora mismo, ya que no tengo forma de confirmar cosas como tus activos y demás. Estos billetes falsos, entonces. No necesito eso en absoluto. Veamos, ¿qué tal si revelas uno de tus secretos cada vez que pierdas 16 piezas? ¿Secretos? Lo has pensado bien, ¿verdad? El problema es que ahora existe la posibilidad de que Dazai vuelva para vengarse después de que se cure y salga de aquí. Necesito algún tipo de seguro. Si puedo conseguir solo un poco de información sobre esta identidad, sus secretos, sus intenciones, puede ser útil para evitar que eso ocurra. Interesante. ¿Estás pensando en sacarme un montón de secretos? ¿Ha pasado mucho tiempo desde que alguien se empeñó en ganar contra mí? Me alegro que te hayas animado. ¿Listo? Cuando quieras. Pareces una persona justa. Así que te contaré un truco. ¿Truco? ¿Ah? El que sugirió el juego fuiste tú, pero el que te guió hasta él fui yo. Ya confirmé que había naipes en la estantería, y no parecía haber nada más para pasar el tiempo. Los dos teníamos poco que apostar. Era obvio que nos conformaríamos con la conclusión de que debíamos apostar mi libertad. Si otra fuera la conclusión, solo haría un mayor alboroto. Y así pude sacar el juego que deseaba. Ya veo. ¿Entonces significa que también esperas ganar? Sí, en este tipo de juegos no he perdido ni una sola vez. Por eso, no llegarás a escuchar ni un solo secreto mío en toda la eternidad. El código de acceso a la cámara acorazada armada de emergencia de la Portmafia es 7280285E. Tienes muchos secretos. ¡Claro que los tengo! Soy el jefe de la Fuerza Especial bajo el mando directo del jefe. ¿Qué demonios está pasando? Ahí va la mayor parte de mi información personal. Es humillante. Esta es la 18ª partida, y las he ganado todas. Su dirección, el momento en que se unió a la mafia, lo que hace en la organización, su comida favorita, la ubicación de las bóvedas secretas, el hecho de que su actual jefe llamado Mori fue una vez un médico clandestino, etc. Todos los 18 secretos que me ha contado Dazai son tan fuera de lo común que no puedo evitar creer que es realmente una persona importante en la Portmafia. Seguro que tenía mucha confianza. Tú hiciste trampa. ¿No es así? ¿Trampa? Me di cuenta a medias. Es una habilidad. Usaste algún tipo de habilidad para prever cómo se desarrollarían los juegos. Al principio bajé la guardia porque pensé que las habilidades no funcionarían conmigo. Pero sí has usado tu habilidad. No en mí, sino en el propio lugar. Entonces eso explicaría esa asquerosa previsión tuya. Lo siento, no pretendía ocultarlo.
Mi habilidad me permite ver el futuro más cercano. No menos de 5 segundos ni más de 6 segundos desde el presente. Por eso soy capaz de ver todo. Desde el próximo desarrollo del juego, la próxima apuesta que se hará, hasta la próxima carta que saldrá. Seguro que no fue justo. Al igual que tú, nunca había perdido en este tipo de juego. Hay que anularlo. Desde el principio solo quería ayudarte a matar el tiempo. ¡No podemos anularlo! ¡No podemos, aunque queramos! Si lo que apostáramos fuera dinero, solo tendrías que devolvérmelo íntegramente. ¡Pero te he dado información! Sabes que no pierdes la información aunque la devuelvas, ¿verdad? ¿Qué más puedes hacer? ¿Puedes olvidar por completo todo lo que has oído y visto a voluntad? Si esa es la única manera, entonces lo intentaré. ¿Ah? Tus bromas no son graciosas. Después de todo, siempre las dices con una cara seria. De alguna manera, no puedo tomarlas como bromas en absoluto. Pero no pretendía hacer una broma. Bueno. Maldita sea. El señor Mori me regañará por filtrar la información de tantas organizaciones. ¿Quién es ese señor Mori? ¿De verdad lo has olvidado? Hola chicos, muchas gracias por ver esta escena hasta el final y bueno, estoy grabando esta parte para comentarles algo muy importante y es que hemos llegado a alcanzar más o menos la mitad de lo que sería el objetivo general que yo hice hace un mes creo. El objetivo era originalmente $500 y se llegó a alcanzar a $200, ¿ok? Pero claro chicos, aquí lo importante que les quiero comentar es que no es buena idea seguir haciendo donaciones a través de supergracias en los comentarios de los videos de YouTube porque ¿qué pasa? YouTube se queda con una parte muy grande de esas donaciones y no llegué a recibir todo, ¿me dejo entender? Es más, ahorita tengo un tema de retención que no sé exactamente qué es, pero lo voy a tener que resolver estos días. Y bueno, el punto es que para tú poder sacar el dinero que ganas mensualmente de YouTube, tienes que llegar a un umbral, ¿ok? Que es en total de $80 y 300 soles peruanos, básicamente sería el equivalente. Y si yo no llego a ese umbral, no puedo exigir mi pago, es decir, no me puede pagar YouTube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomando en cuenta de que YouTube no está dándome toda la donación que ustedes me dan, sino una parte, sumado también al hecho de que no paga mucho por video que hago, o sea, literalmente la gran mayoría de mis videos largos apenas hacen medio a $1, máximo $1 a $2 generan cada video largo que hago. No es demasiado, pero uno paga demasiado por video. Eso va a hacer que todavía más sea difícil poder llegar al umbral para que me pueda pagar, ¿ok? Entonces, por más que yo les diga que sigamos con el objetivo hasta, no sé, el próximo mes, marzo o algo así, lo más probable es que no llegue siquiera al umbral como para sacar el dinero, ¿me dejo entender? Otro tema muy importante, chicos, es que, como ya sabrán, me voy a ir a Japón exactamente a mediados del próximo mes, marzo, ¿ok? Y yo investigué y resulta que cuando tú te vas a otro país por un largo periodo de tiempo, eso quiere decir que prácticamente cuenta como si te hubieras mudado, ¿ok? La gente de Google AdSense me dijo eso y me dijo que una vez yo llegue allá, debo de borrar mi cuenta actual de Google AdSense y crearme otra con mis datos allá de Japón, ¿me dejo entender? Y de esa manera yo empezaría a monetizar como un canal japonés. Esa es la manera en la que ellos se manejan, ¿ok? Yo no lo sabía, les pregunté por eso hace un par de semanas y me dijeron que así es como hacen las cosas. Lo que quiere decir que todavía más no voy a poder sacar el dinero que llegue a acumular en marzo porque yo ya estaría allá, ¿me dejo entender? O sea, mi cuenta ya la estaría eliminando y creándome otra. Por lo tanto, por más que ustedes donen, por más que yo suba videos, no creo que pueda llegar al umbral y por ende sacar el dinero. ¿De qué manera podemos solucionar esto? Lo que se me ha ocurrido es que hagan sus donaciones únicamente a través de PayPal, ¿ok? Y esto es porque la escuela japonesa a la que voy a ir me ha pedido que tenga una cuenta de PayPal a nombre de uno de mis padres, pero yo la voy a manejar por completo. Yo sería la propietaria total de esa cuenta pese a que enlisté a nombre de alguien más, así que yo lo que voy a hacer es dejarle el link de la cuenta de uno de mis padres, específicamente la de mi papá, para que todas las personas que quieran hacer su respectiva donación sea únicamente a través de PayPal, ¿ok?
Siento mucho si esto llega a ser molesto para algunos, porque es muy fácil ir a los comentarios y dejar el super gracias, pero yo la verdad he decidido desactivar los super gracias una vez este video esté ya público, y el objetivo a partir de ahora van a ser $300, que sería lo que falta del objetivo anterior, y este objetivo va a durar a partir de ahora hasta todo el mes de marzo, ¿ok? No es obligatorio, es completamente opcional. Yo les agradezco mucho por los $200 que hemos podido llegar a acumular. Ahí voy a dejar a todas las personas que dijeron su donación, lo aprecio muchísimo, pero lamentablemente no podemos seguir así. No voy a llegar nunca al objetivo y está complicado, lo siento mucho, es muy maleado, pero acá en Perú realmente YouTube no paga demasiado. Tomando en cuenta eso, chicos, como todavía el objetivo sigue en pie, yo había prometido, de hecho, a inicios de este mes, que iba a hacer una transmisión en vivo, pero no me da el tiempo, la verdad, lo siento mucho, y saben que hacer transmisiones para mí de 1 a 2 horas es algo que me cuesta mucho tiempo editar, y como de por sí no tengo tiempo ya a partir de ahora, creo que es mejor que solo grabe mis videos en lugar de hacer transmisiones, ¿no? Porque esta semana va a salir, por ejemplo, un nuevo capítulo de Stormbringer, y el próximo mes va a salir un capítulo de la serie original y también de un nuevo manga que es sobre la historia no contada de la agencia, ¿ok? Es algo que se acaba de confirmar hace no mucho, y yo quiero hacerle serie de videos a todos estos mangas, ¿ok? Entonces creo yo que, bueno, ya de por sí eso es bastante contenido que voy a tener que hacer mensualmente, no solo hablar de un manga o dos, sino de 3 mangas, así que eso siempre es algo que voy a hacer incluso estando allá en Japón, ¿ok? Pero les digo desde ya que no quiero hacer más transmisiones porque me va a quitar tiempo, y esperen a que yo viaje a Japón para ahí poder hacer transmisiones en vivo más interesantes, como que hablando de más cosas, y me dejo entender, ¿no? Que todo el contenido va a mejorar. Por el momento les digo que todas las donaciones solamente van a poder hacerse a través de PayPal, ya sea para apoyar el objetivo, ya sea para el viaje a Japón, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero solamente a través de ahí, ¿ok? Lo aprecio mucho, espero que lo entiendan. Y el objetivo de a partir de ahora va a ser de $300 y durará todo el mes de marzo hasta que termine, ¿ok? Muchas gracias a aquellos que han estado esperando nuevas escenas, y espero que también puedan apoyar para poder conseguir el objetivo pronto y poder acabar con todo pronto, ¿me dejo entender? Muchas gracias y nos vemos el miércoles, que sale un nuevo capítulo de Stormbringer, ¿ok? Vamos a vernos en ese video, ¿ok? Chao, chao.